que está muy relacionado con un tema que nosotros vimos, que son las integrales definidas. Nosotros habíamos visto a la integral definida como la integral entre a y b de f de x diferencial x, que para poder calcular esa integral definida, nosotros necesitábamos que la f de x fuera una función continua, dice acotada también, para nosotros continua, o en todo x en el intervalo AB, o que tuviera una cantidad finita de puntos donde no es continua, pero lo más importante es que el intervalo AB fuera un intervalo finito, o sea, que A y B sean números donde para nosotros siempre A tenía que ser un número más chico que B. A los matemáticos se les ocurrió que esta idea de la integral definida entre A y B se pudiera ver si se podía aplicar o no en el caso en que el intervalo sea infinito. Y que el intervalo sea infinito significa que el intervalo puede arrancar en menos infinito y terminar en un número b, o que puede arrancar en el número a y terminar en más infinito. A eso se lo llama integrales impropias de tipo 1. También existen las integrales impropias de tipo 2, donde en lugar de tener a tenemos menos infinito y en lugar de tener b tenemos más infinito. O sea, para las integrales impropias, en lugar de trabajar con el intervalo AB, vamos a trabajar con el intervalo a más infinito o bien con el intervalo menos infinito b. Esas serían las integrales impropias de tipo 1, pero también existen, nosotros no lo vamos a trabajar en el contexto de este cuatrimestre, las integrales impropias de tipo 2, que analizan la integral entre menos infinito y más infinito de alguna función que tiene que ser continua y acotada en el intervalo a más infinito, o en el intervalo menos infinito b, o en el intervalo menos infinito más infinito, y donde le pedimos que, si no fuera continua en todo el intervalo, lo sea salvo en finitos puntos. O sea que puede tener una cantidad numerable de discontinuidades y la integral la podemos calcular igual. Por lo tanto, la integral impropia de tipo 1 será lo que nosotros llamamos la integral entre a y más infinito de f de x igual de f de x diferencial x, y esa integral entre a y más infinito en realidad la vamos a pensar como la integral entre a y t, donde t va a ser un parámetro y donde ese parámetro t va a ser más grande que a, y donde a ese parámetro t le voy a pedir que vaya a parar a más infinito. Por lo tanto, la integral entre a y más infinito de f de x diferencial x, integral impropia de tipo 1, será el resultado de el límite de la integral definida entre a y t, siempre y cuando ese límite exista. Y además, ese límite sea finito, o sea un número. De la misma manera, vamos a trabajar con la integral entre t y b, dándole a t la posibilidad de ser un parámetro más chico que b. Vamos a querer que t vaya a parar a menos infinito, y entonces la integral entre menos infinito y b de f de x diferencial x, que es lo que se llama también una integral impropia de tipo 1, será el resultado de el límite de la integral definida, pero ahora, en lugar de hacer que t tienda a más infinito, vamos a hacer que t tienda a menos infinito. Igual que en el caso anterior, la integral impropia va a existir siempre y cuando el límite que tenemos que tomar exista, y además ese límite sea un límite finito, o sea que el resultado sea un número. Por lo tanto, como vamos hasta más infinito o venimos de menos infinito y tenemos que tomar límites cuando algo tiende a más infinito o tiende a menos infinito, es muy parecida a la idea de las sucesiones. Y entonces a estas integrales impropias, después vamos a ver cuál es la correlación que tienen, las vamos a llamar integrales impropias convergentes si el límite existe y nos da un número, y las vamos a llamar integrales impropias divergentes si el límite anterior no existe, o bien si el límite anterior no es un número finito, o sea, si nos da más infinito o menos infinito. Por lo tanto, la integral impropia, más que calcularla, lo que nos va a dar es una herramienta para ver si algo es convergente o si algo es divergente. Para nosotros
no te vamos a tener absolutamente ningún problema, porque lo que vamos a tener que recordar es la definición, y la definición lo único que nos pide es que calculemos una integral definida entre a y un valor, o entre un valor y b, y que al resultado de esa integral definida, que la vamos a resolver buscando una primitiva, aplicando la regla de Barrow y escribiendo la solución, a la solución lo único que vamos a tener que hacerle, además de lo que le hacemos siempre, es calcularle el límite, o cuando t tiende a más infinito, o cuando t tiende a menos infinito. En la práctica hay muy poquitos ejercicios de integrales impropias. ¿Por qué? Primero, porque la mayoría no son fáciles de calcular, y segundo, porque la idea de la integral impropia como herramienta para evaluar algo no es la mejorcita de todas, porque para poder usarla necesitamos que podamos calcular la integral, pero además necesitamos que el límite que uno toma exista. Entonces le estamos pidiendo muchas cosas. Y como eso lo vamos a aplicar en el contenido siguiente, que tiene que ver con series, que les adelanto que una serie en realidad es una sucesión, y a la sucesión nosotros queríamos ver si era convergente o divergente, la integral impropia va a ser un criterio de convergencia, pero va a ser el último criterio que nosotros vamos a utilizar para determinar si algo converge o no converge. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Muy bien. Vamos a permitir que entren los que faltaban. Y entonces ahora vamos a seguir mirando directamente cómo trabajar la integral impropia. Fíjense que en los ejercicios de integral impropia, lo que te van a pedir en general es analizar la convergencia. O sea, determinar si tu integral impropia es convergente o si tu integral impropia es divergente. Y entonces, en este caso nos están pidiendo calcular la integral entre 1 y más infinito. Le pongo el más, aunque no es obligatorio, porque sabemos que el número que tengo que poner acá arriba tiene que ser más grande que el número de abajo, y el infinito más grande que 1 es el más infinito, así que se sobreentiende eso, de, en este caso, el logaritmo natural de x dividido x diferencial x. Y entonces, por definición, esto es lo mismo que calcular el límite cuando t tiende a infinito, a más infinito, de la integral entre 1 y t de la función logaritmo natural de x sobre x diferencial x. Y por lo tanto, como les dije hace un ratito, lo que tengo que ver o recordar es que esta integral que tengo que resolver, esta que estoy remarcando acá, esto es una integral definida. Es la integral definida de una función entre 1 y t. Por lo tanto, si tengo que resolver una integral definida, me tengo que acordar que el procedimiento piola era olvidarme de los límites de la integral, pasar a la integral indefinida, en este caso, la integral del logaritmo natural de x dividido x diferencial x, y calcularle no todas las primitivas, sino solamente una. O sea, voy a resolver la integral, pero voy a elegir un valor de k, y el k más piola que uno puede elegir siempre es k igual a 0. O sea, voy a querer calcular la f grande de x. Y entonces, para esta integral, igual que en cualquiera de las integrales, el procedimiento es el mismo. Primero me tengo que fijar si esa integral está en la tablita o es una integral inmediata que esté en la tablita de primitivas o integrales. Claramente el logaritmo natural de x sobre x no está, no hay propiedades de linealidad de la integral para poder utilizar, y entonces no me va a quedar otra para esta integral que utilizar algún método de integración. ¿Cuál método de integración? Y nosotros conocemos dos: el método de integración por sustitución o el método de integración por partes. Y entonces todo el misterio está en darte cuenta cuál es el criterio o cuál es el método para poder calcular esta integral de acá. Y nosotros habíamos hablado que cuando uno tenía una integral, el primer método que probaba, ¿cuál era? El de sustitución. El de sustitución. Entonces, para probar el método de sustitución, yo a esta integral la voy a escribir como la integral de el logaritmo natural de x por
1 sobre x, porque dividir por x es lo mismo que multiplicar por 1 sobre x. Y después le agrego el diferencial x. Ahora, ¿por qué lo escribo de esa manera? Porque en el método de sustitución, lo que elijo para sustituir como z, tiene que tener, para que el método camine y funcione razonablemente bien, tiene que tener a su derivada multiplicando al diferencial. Y entonces si yo en este caso digo z igual al logaritmo natural de x, el diferencial de z tiene que ser la derivada del logaritmo natural, 1 sobre x, por el diferencial de x. Y entonces, en este método de sustitución, me doy cuenta que en la integral donde aparece el logaritmo natural de x, acá voy a escribir z. ¿Por qué? Porque lo miro acá, el logaritmo natural de x, lo elegí como z. Pero además, el método está piola porque en la partecita que dice 1 sobre x diferencial x, que es esta parte de acá, la parte de 1 sobre x diferencial x es igual al diferencial de z. Y entonces, habiendo hecho ese cambio de variables, habiendo hecho esa sustitución, la integral original ahora se escribe como la integral de z por el diferencial de z. Y esa integral en variable z es una integral inmediata. Es z al cuadrado dividido 2. Y no le agrego el valor de k, en realidad estoy poniendo k igual a 0, porque no quiero todas las primitivas, no quiero la familia de primitivas, sino que quiero una sola. Pero como el resultado no lo quiero en z, lo que voy a hacer es reemplazar a z por lo que le corresponde. Z es el logaritmo natural de x, y entonces el resultado es logaritmo natural de x al cuadrado sobre 2. Esto sería lo que nosotros llamamos la primitiva f grande de x de la f chiquitita, logaritmo natural de x sobre x. Y entonces, en el procedimiento de resolver una integral definida, lo que voy a tener que hacer es a la f grande evaluarla en t, en el límite superior, y a la f grande evaluarla en 1, límite inferior. Y después, por regla de Barrow, tengo que restar los resultados. Ahora, la f grande evaluada en t es lo mismo que el logaritmo natural de t, todo elevado al cuadrado, sobre 2, y la f grande en 1 es el logaritmo natural de 1 al cuadrado dividido 2. La ventaja que tenemos con la f de 1 es que el logaritmo natural de 1 lo puedo calcular, vale 0, elevado al cuadrado 0 dividido 2 da 0. Y entonces vamos a decir que la integral entre 1 y t del logaritmo natural de x sobre x diferencial x, esto es lo mismo que la f grande en t, logaritmo natural de t al cuadrado y sobre 2, menos la f grande en 1 que vale 0. O sea, hasta acá hice exactamente lo mismo que vimos las clases pasadas con el teorema fundamental, con la regla de Barrow. Pero ahora lo que yo quiero es la integral entre 1 y más infinito de el logaritmo natural de x sobre x diferencial x. Y la definición me dice que esto es lo mismo que el límite cuando t tiende a más infinito de la integral definida. Pero la integral definida, que era esto de acá, nos dio como resultado esto de acá. Y esto de acá lo puedo escribir únicamente como el logaritmo natural de t al cuadrado dividido 2. El 0 ya ni lo escribo. A este 0 de acá lo puedo cancelar. Y entonces ahora tengo que calcular un límite. Y para calcular un límite tengo que usar álgebra de límites. Si t tiende a infinito, el logaritmo de t tiende a más infinito. Algo que tiende a más infinito elevado al cuadrado tiende a más infinito. Y un número infinitamente grande y positivo dividido 2, ¿qué me da?
Infinitamente grande y positivo. Muy bien, infinitamente grande y positivo. Por lo tanto, voy a decir que la integral impropia entre 1 y más infinito del logaritmo natural de x sobre x diferencial x, ¿qué le tenía que hacer a esa integral? ¿Analizar qué cosa? ¿La qué? La convergencia. La convergencia. Y entonces vengo atrás y digo, bueno, si le tengo que analizar la convergencia, tengo que ver, me dice que es convergente si el límite existe y me da un número, y es divergente si el límite no existe o no es un número finito. ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Cuánto nos dio ese límite? ¿Cuánto nos dio? Infinito. Más infinito. Por lo tanto, la integral entre 1 y más infinito del logaritmo natural de x sobre x diferencial x, ¿qué convergencia tiene? ¿Convergente o divergente? Divergente. Listo. Y entonces decimos, esto es divergente. Y entonces queda claro que no es nada del otro mundo, que lo que tengo que resolver es primero una integral definida, que la integral definida la resuelvo de la manera tradicional, pero que posterior a resolver la integral definida, tengo que calcular un límite. Y entonces, como en general los resultados de la integral definida van a ser medio fuleros, este límite que tengo que tomar acá no siempre va a ser fácil de calcular, ¿sí? Y como no va a ser fácil de calcular, no vamos a tener muchas posibilidades de usar o calcular la convergencia de la integral impropia. Por eso es que no hay muchos ejemplos dando vuelta donde la integral impropia sea relativamente una buena herramienta. ¿Se entendió? Guille, ¿podés volver a la imagen de la teoría? Ahí está. Sí, a esa. Ahora Muy bien. esa. Vuelvo ahí nomás. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, vimos el ejemplo 1. Vamos a ver otro ejemplo más, que es un ejemplo que por ahí va a parecer medio complicado, pero es un ejemplo recontra importante. Igual que en el ejercicio anterior, nos piden analizar la convergencia de la integral impropia. O sea, nos piden determinar si va a ser convergente o si va a ser divergente. Entonces, me están pidiendo calcular la integral entre 1 y más infinito o entre 1 e infinito de 1 sobre x a la p diferencial x. Y entonces acá tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si p es igual a 1, la integral que tengo que resolver, o la integral indefinida que voy a tener que resolver, es la integral de 1 sobre x diferencial x. Y la integral de 1 sobre x, ¿a qué es igual? Logaritmo natural. Muy bien. Logaritmo natural. ¿De qué? De x. No. ¿De quién? De módulo de X. Ahora me gustó más. Del módulo de x. Con lo cual, si p es distinto de 1, la integral es la integral de 1 sobre x a la p diferencial x. Por lo tanto, es una potencia. Por lo tanto, esto es la integral de x a la menos p diferencial x. ¿Y cuánto vale la integral de x a la menos p? X a la... Menos P más 1 Muy bien. sobre menos P más 1. Espectacular. Sobre menos p más 1. Con lo cual, para estas cosas que se llaman funciones de tipo p, después le vamos a dar otro nombrecito un poco más lindo, tenemos que tener cuidado, porque cuando p vale 1 no lo puedo integrar como una potencia. La integral es el logaritmo natural del módulo de x. Mientras que si p es distinto de 1, lo tengo que integrar como una potencia, y entonces, para un caso, obtengo una f de x, y para otro caso, obtengo otra f de x. Y entonces, vamos a analizar caso por caso.
Caso número 1. Para p igual a 1. Para p igual a 1, voy a decir que lo que voy a querer calcular es la integral entre 1 y más infinito de 1 sobre x, nuestra hermosa función homográfica, diferencial x. Y que esto tiene que ser igual al límite, cuando t tiende a más infinito, de la integral entre 1 y t de 1 sobre x, diferencial x. Y esto es lo mismo que el límite, cuando t tiende a más infinito, de ¿quién va a ser esta integral? Esta integral definida entre 1 y t. Y será la f evaluada en t menos la f evaluada en 1. Nada más que para el caso de p igual a 1, esto es lo mismo que el límite, cuando t tiende a más infinito, de la f de t es esta función evaluada en t, o sea, el logaritmo natural del módulo de t, menos la función evaluada en 1, la f grande evaluada en 1, para p igual a 1, es logaritmo natural del módulo de 1. Pero el logaritmo natural del módulo de 1 es el logaritmo de 1, que ¿cuánto vale? 0. 0. Y si le calculo el límite al logaritmo natural de t, cuando t tiende a infinito, es una pavada. ¿Cuánto da? Más infinito. Pero no quiere arrancar el... Va a dar más infinito, efectivamente. Esto tiende a más infinito. Por lo tanto, este límite, ¿cuánto da? Más infinito. Por lo tanto, ¿qué le pasa? ¿Qué conclusión saco? Que es divergente. Exactamente, que la integral entre 1 y más infinito de 1 sobre x a la p diferencial x es divergente si p es igual a 1. Y entonces ahora vamos al caso número 2. En el caso número 2, lo que estamos analizando es para p distinto de 1. Si es para p distinto de 1, lo que voy a tener que calcular es la integral entre 1 y más infinito de 1 sobre x a la p diferencial x, que es igual a el límite, cuando t tiende a más infinito, de la integral entre 1 y t de x a la menos p diferencial x, y esta integral, perdón, con este no, con este, esta integral definida de x a la menos p entre 1 y t será esta función evaluada en t menos esa función evaluada en 1. O sea que esto es lo mismo que el límite, cuando t tiende a más infinito, de la f evaluada en 1 menos la f evaluada en t menos la f evaluada en 1, y esto será simplemente el límite, cuando t tiende a más infinito, de la f grande evaluada en t a la menos p más 1 sobre menos p más 1. Estoy dividiendo por menos p más 1 y no hay ningún problema porque p es distinto de 1. O sea que menos p más 1 es distinto de 0. Menos la f grande evaluada en 1, que es 1 a la menos p más 1 sobre menos p más 1. Y entonces ahora, con un poquito de cuidado, digo, acá tengo 1 elevado a un número. ¿Cuánto vale 1 elevado a alguna potencia? 1. 1. Por lo tanto, esto nos está dando la integral no, el límite. El límite, cuando t tiende a infinito, de
t a la menos p más 1 sobre menos p más 1 menos 1 sobre menos p más 1. Y entonces ahora tengo que tener cuidado. Digo, tengo que tener cuidado por lo siguiente, porque tengo que analizar qué le pasa al límite al límite cuando t tiende a más infinito de t a la menos p más 1, porque todo lo demás no depende de t. Entonces, este es el límite que tengo que resolver para ver qué pasa para p distinto de 1. Y esto es una base elevado a una potencia. Y nosotros sabemos que este límite va a dar más infinito si menos p más 1 es un número positivo. Un número elevado a una potencia positiva, si el número tiende a más infinito, elevado a una potencia positiva, tiene que dar más infinito. Pero la potencia, en lugar de ser positiva, ¿cómo puede ser? Negativa. Y si la potencia es negativa, el límite da 0. Y entonces ese límite da 0 si la potencia, menos p más 1, es un número negativo. Obviamente, acá nos va a quedar, si menos p más 1 es mayor que 0, significa que menos p tiene que ser mayor que menos 1, o sea, p menor que 1, y acá nos va a quedar menos p menor que menos 1, dividiendo por menos 1, p mayor que 1. Con lo cual, como este límite tiene distintos resultados de acuerdo a si p es más grande que 1 o más chico que 1, el resultado de esa integral impropia, la convergencia de esa integral impropia, dependerá si es más chico que 1 o es más grande que 1. Y entonces vamos a llevarnos este resultado para el otro lado, para poder continuar. Y vamos a llevarnos lo que ya teníamos escrito, el límite que queríamos calcular también. Este era el límite que queríamos calcular. Y este era el límite que queríamos calcular. Por lo tanto, vamos a tener que decir, si P es menor que 1, o sea, si considero esta situación, ¿cuánto da el límite cuando t tiende a más infinito de t a la menos p más 1 sobre menos p más 1 menos 1 sobre menos p más 1? Y es muy simple, porque para los p menores que 1, el t a la menos p, ¿a dónde tiende? El t a la menos p más 1, ¿no? ¿A dónde tiende? A más infinito. Tiende a más infinito. Y algo que tiende a más infinito, dividido un número que es menos p más 1, ¿a dónde tiende? A infinito. Por lo tanto, este pedacito de acá tiende a infinito. Y si a algo que es infinito le resto 1 sobre p menos 1, que es un número, el resultado, ¿qué nos da? Infinito. Nos da infinito. Por lo tanto, si el límite da infinito, vamos a decir que la integral entre 1 y más infinito de 1 sobre x a la p diferencial x diverge si p es más chico que 1. Y entonces todavía nos falta analizar qué pasa si p es más grande que 1. ¿Qué es lo que tengo que analizar? Tengo que analizar el resultado de el límite cuando t tiende a más infinito de t a la menos p más 1 sobre
menos p más 1 menos 1 sobre menos p más 1. Y entonces ahora miro y digo, bueno, ahora estoy para los p más grandes que 1. ¿A dónde tiende t a la menos p más 1? Tiende a 0. Por lo tanto, esto tiende a 0. Algo que tiende a 0 dividido menos p más 1, ¿a dónde va a tender? A 0. A 0. Perfecto. Por lo tanto, toda esta parte tiende a 0. Y algo que tiende a 0 menos 1 sobre menos p más 1, ¿a dónde va a tender? A menos 1 sobre menos p más 1. Espectacular. A menos 1 sobre menos p más 1. Pero menos 1 sobre menos p más 1 es un número. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de la integral entre 1 y más infinito de 1 sobre x a la p diferencial x? Que converge. Muy bien, en este caso converge si p es mayor que 1. Por lo tanto, conclusión, la integral entre 1 y más infinito de 1 sobre x a la p diferencial x va a ser convergente si p es más grande que 1 y va a ser divergente si p Es más chica que 1. es más chica que 1. ¿Y qué demostramos para p igual a 1 hace un ratito? Vuelvo para atrás. ¿Qué demostramos para p igual a 1? ¿Cómo era? Divergente. Divergente. Por lo tanto, vamos a decir que la integral impropia 1 más infinito de x a la p diferencial x es convergente para p mayores estrictos que 1 y divergente para p menores o iguales que 1. Y este resultado es un resultado recontra importante, que por ahí en el contexto de lo que nosotros vamos a ver en lo que nos queda de la cursada, por ahí va a parecer una pavada. Sin embargo, es recontra importante porque nos va a servir como una cosa que dentro de un tiempito ustedes van a ver como el criterio de comparación. Entonces yo ya sé si la integral va a ser convergente o divergente. Y eso me va a servir para comparar contra otra cosa. Ejemplo, si yo tengo la integral entre 1 y más infinito de 1 sobre x a la 3 medios diferencial x, ¿converge o diverge? Converge. ¿Cómo me doy cuenta que converge? Porque p es mayor a 1. Y entonces, ¿cómo te diste cuenta de quién es p? Es la potencia de x. Exactamente. Entonces, cuando me den a cosas de este estilo, lo primero que tengo que identificar es la potencia. En este caso, la potencia p es 3 medios. La potencia de x, 3 medios, es un número más grande que 1. Por lo tanto, esta es una integral impropia del tipo 1 sobre x a la p. Y si p es más grande que 1, para p más grande que 1, ¿qué hace? Converge. Converge. Mientras que si tengo la integral entre 1 y más infinito de 1 sobre x a la 1 medio, diferencial x, me doy cuenta que el p ¿cuánto vale? 1/2. 1 medio. Y 1 medio es más chico que 1. Y si p es más chico que 1, entonces Diverge. diverge. ¿Tuve que resolver las integrales y hacer todo el paso que hice antes? No. No, estoy usando la conclusión que saqué luego de haber hecho el cálculo de la integral entre 1 y más infinito de 1 sobre x a la p diferencial x. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Esto es
lo único que nosotros necesitamos recordar respecto de las integrales impropias. Acordándonos que nosotros vamos en principio a resolver integrales impropias de tipo 1, pero que podría ocurrir que nos pidan una integral impropia de tipo 2, donde sería la integral entre menos infinito y más infinito de alguna función, que lo tenemos que calcular como el límite cuando t tiende a infinito de la integral entre menos t y t de la función que corresponda. En general, eso no lo vamos a hacer, y lo que nos va a ocurrir es que nos va a quedar una integral impropia de tipo 1 que vamos a resolver vía Barrow, calcular el límite, y en una de las partes de ese límite que uno tiene que resolver es la integral definida usando la regla de Barrow. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Bueno, eso es todo. Integral indefinida. Ahora vamos con el siguiente tema, que tiene que ver con lo que se llaman series numéricas. Nosotros, en el contexto de este cuatrimestre, vamos a trabajar únicamente con las series numéricas sencillas. En principio, solamente las series, entre comillas, fáciles de resolver. No vamos a trabajar, por lo menos por ahora, con lo que se llama series de potencias, y tampoco vamos a trabajar con lo que se llaman series alternadas. Y entonces, tenemos que saber a qué se le va a llamar serie numérica. Y entonces, para ver a qué se le llama la serie numérica, primero vamos a considerar que tenemos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub n, una cantidad finita de números reales. Y cuando uno los escribe de esta manera, a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub n, esto tiene la pinta de qué tema que nosotros vimos. Sucesiones. Muy bien. Esto viene de la mano de las sucesiones. El tema es que en una sucesión, ¿cuántos términos tengo? ¿O cuántos elementos tengo en una sucesión? Infinitos. Entonces, Infinitos. exactamente, tengo que tener infinitos términos. O sea, en lugar de una cantidad finita, vamos a tener una cantidad infinita. Y si tengo hasta a sub n y quiero que sean infinitos, lo que voy a tener es que calcular el límite cuando n tiende a... ¿A cuánto? Infinito. A infinito. Entonces, cuando uno tiene una cantidad finita de números, lo que puede hacer entonces es sumarlos, y sumar el primer número con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, hasta el último número. Y entonces los matemáticos, en lugar de escribir que la suma es a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 y así hasta a sub n, lo escriben con una notación, con un símbolo que es esta letra, sigma mayúscula, letra griega, sigma mayúscula, que lo llaman símbolo de sumatoria, significa sumar. ¿Y qué quiero sumar? Los elementos A, desde A igual a 1, desde K igual a 1 hasta N. Y entonces, a esto de acá, se lo llama término general, de la misma manera que encontrábamos el término general de una sucesión. Vamos a ver dentro de un ratito que una serie es una sucesión, y donde K es lo que llamamos índice de sumación. Me está diciendo sobre qué valor estoy sumando. En este caso, estoy sumando sobre K. Para entender un poquitito de qué se trata esta notación, digo, quiero expresar la suma de los primeros 5 números naturales. ¿Cuáles son los primeros 5 números naturales? El primero es el 1. ¿Quién es el segundo? El 2. 2. Y obviamente después sigue el 3, el tercero, el 4, el cuarto, y el 5, el quinto. ¿Qué quiero hacer con esos números naturales? ¿Qué quiero hacer?
Sí. Sumarlos. Sumarlos. Por lo tanto, voy a querer ver cuánto da 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Pero a los matemáticos no les gusta escribir la cosa de esa manera. Lo van a querer escribir con un símbolo de sumatoria. Y nuestra sumatoria tenemos que elegir primero quién es el índice de sumación. Y ahí tenemos que elegir una letra. ¿Qué letra quieren que elijamos? La K. Bueno, elijo K. Y entonces K va a ir desde 1 hasta, Hasta 5. Cinco. hasta 5. Perfecto. Y ahora tengo que escribir el término general. Pero el término general, cuando K vale 1 es 1, cuando K vale 2 es 2, cuando K vale 3 es 3, cuando K vale 4 es 4 y cuando K vale 5 es 5. Por lo tanto, el término general es simplemente K. Y entonces los matemáticos, en lugar de escribir esta cosa que uno entiende sin ningún problema, les encanta escribirlo de esta manera que parece encriptado. Pero si entonces a mí me dicen suma desde K igual 1 hasta 5 de K, tengo que darle valor a K, 1, 2, 3, 4, 5, hacer la cuentita que corresponda con el término general y a cada uno de los numeritos sumarlo. ¿Se entendió? Sí. Por lo tanto, en los parciales nos van a aparecer cosas de este estilo. Nos van a aparecer sumatorias, con una cuestión muy particular, que nosotros sabemos que como va a venir de una sucesión, ¿cuántos términos voy a tener que sumar? Si es una sucesión, ¿cuántos términos me gustaría sumar? Infinitos. Infinitos, por lo tanto, la suma, en lugar de terminar en 5, ¿hasta dónde va a ir? Hasta infinito. Hasta infinito. ¿Sí? Vamos con el siguiente ejemplo. Dice, expresar la suma de las primeras 5 potencias de base R. ¿Cuáles son las primeras 5 potencias de base R? Y la primera es R elevada a la 0. La segunda potencia es R elevada a la 1. La tercera potencia es R elevada a la 2. Y la siguiente potencia es R elevada a la 3. Y la última potencia es R elevada a la 4. ¿Qué voy a querer hacer con esas potencias? Sumarlas. Sumarlas. Y entonces voy a tener R a la 0, más R a la 1, más R a la 2, más R a la 3, más R a la 4. Y entonces lo voy a querer expresar como una sumatoria. ¿La sumatoria de quién? Y tengo que elegir un índice de sumación. ¿Qué letra elijo? Y. Bueno, I. ¿Y dónde arranca mi I? ¿Con qué número natural? 0. Entonces, arranca de 0. ¿Y en qué número natural termina? 4. En 4. Entonces, la suma de las primeras 5 potencias de base R la puedo escribir, que significarían R a la 0 más R a la 1 más R a la 2 más R a la 3 más R a la 4, es lo mismo que decir sumo desde I igual 0 hasta I igual a 4, términos que se escriben como R elevado a la I. Y entonces, esta expresión de acá significa exactamente lo mismo que esto de acá. Y entonces, ¿hasta dónde nos encantaría sumar? Hasta infinito. Hasta infinito. Por lo tanto, nosotros, o el objetivo de las series numéricas, va a ser ver si nosotros somos capaces de calcular cuánto vale la suma desde i igual 0, desde i igual 1, hasta infinito, de algún término general a sub i. Y esa suma nos puede dar un número, y entonces vamos a decir que esa suma va a ser una serie convergente, o cuando sumo números el resultado me puede dar infinito. Y si me da infinito, ¿qué vamos a decir? ¿Qué es cómo?
Divergente. Divergente. Exactamente, divergente. Y entonces vamos a ver cómo se construyen las series. Obviamente, como estas sumas son sumas y las integrales eran sumas, las propiedades que cumplen las integrales son, las sumas son las mismas propiedades que la integral. Nada más que ahora, en lugar de decir integral, tengo que decir sumatoria. Y entonces la sumatoria de una suma es la suma de las sumatorias. La sumatoria de un número por un término general es el número por la sumatoria del término general, y la sumatoria de un número por un término general más otro número por otro término general, aplicando las dos propiedades anteriores, es número por la sumatoria del primer término general más el otro número por la sumatoria del segundo término general. O sea que nuestras sumatorias, que son recontra parecidas a las integrales, van a cumplir las mismas propiedades de linealidad que nosotros habíamos visto en las clases pasadas. Pero para eso, nosotros tenemos que saber, primero, a qué le vamos a llamar una serie. Y para ver a qué le llamamos una serie, que no es ni más ni menos que lo que estuvimos viendo recién, vamos a arrancar suponiendo que A sub 1, A sub 2, A sub n es una sucesión de números reales, y si vemos que es una sucesión de números reales es porque tenemos la posibilidad de a n hacerlo tender ¿a dónde? Al infinito. A infinito. Y entonces con esos números reales lo que vamos a armar es una nueva sucesión a la que vamos a llamar la sucesión de sumas parciales. Esta sucesión de sumas parciales es lo que nosotros vamos a llamar serie. Por lo tanto, una serie en realidad es una sucesión, y por ser una sucesión vale todo lo que nosotros vimos antes respecto de las sucesiones. ¿Cómo construyo esa sucesión de sumas parciales? Y voy a decir que el primer término de mi nueva sucesión es solamente el primer elemento de la sucesión A. Que el segundo término va a ser la suma ¿de quién? Del primer término más el segundo término. O sea que S sub 2 me dice que sume el primer término con el segundo. O sea que sume todos los términos hasta 2. Con lo cual, el S sub 3, ¿qué cuenta tendría que hacer? A sub 1 más quién. A sub A 2, sub 2 más A tres. sub 3. Exactamente, A sub 1 más A sub 2 más A sub 3. Si yo quisiera, por ejemplo, vamos a borrar esto de acá para no usar espacio de otro lado. Si yo quisiera, por ejemplo, S sub 7, ¿qué tendría que escribir? A sub 1, Más A ¿qué sub más? 2 más A sub Muy 3 hasta bien, 7. más A sub 2, más A sub 3, más A sub 4, más A sub 5, más A sub 6, más A sub 7. Fíjense que si estamos considerando que los números reales que tenemos desde A sub 1 hasta A sub n son todos números positivos, el valor de S1 es más chico que el de S2, que a su vez es más chico que el de S3, y así siguiendo. Se supone que si son términos positivos y voy agregándole a algo un número positivo, el resultado me va a dar más grande o más chico. Más grande. Me va a dar más grande. Y entonces, como me va a dar cada vez más grande, puede ocurrir que ese número cada vez más grande vaya a parar a infinito o no. Y esa es la cuestión de lo que nosotros tenemos que resolver. ¿Quién sería el S sub n más 1? Sería A sub 1 más A sub 2 más... ¿Hasta quién tengo que sumar? Hasta M. No. El S1 con A1, el S2 con A2, el S3 con A3, el S7 hasta A7, el Sn más 1 hasta A sub n menos 1. ¿Y el S sub n hasta qué término tengo que sumar? Hasta A sub n. Entonces es A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 más A sub n
menos 1 más A sub n. Y entonces, ¿cómo quedaría nuestra sucesión? Y la nueva sucesión tendría como primer elemento al número que resulta S sub 1. El segundo elemento de mi nueva sucesión sería lo que resulta S2. El tercer elemento lo que resulte S3. Y así siguiendo hasta S sub n. Y como es una sucesión, en realidad, ¿cuántos términos va a tener? Infinitos. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que lo que nos va a interesar va a ser sumar de los A sub n desde n igual 1 hasta infinito. Y a esta expresión es lo que los matemáticos llaman serie numérica, porque los A sub n son números, es una serie numérica infinita, infinita porque estoy sumando infinitos términos, de término general A sub n. ¿Sí? Una propiedad que va a ser recontra importante dentro de un ratito es que si uno mira esta partecita de acá, A1 más A2 más A3 hasta AN menos 1, esta parte de acá es lo mismo que esta parte de acá. Por lo tanto, S sub n siempre va a ser el término anterior, S sub n menos 1, más un cachitito, el siguiente. Siempre. ¿Sí? Y entonces a nosotros lo que nos va a interesar es que si yo sumé hasta los n términos, o sea, sumé desde, ahora no puedo poner n, tengo que poner k, por ejemplo, desde k igual 1 hasta n, porque sumé los n términos de a sub k, lo que voy a querer es que este n ¿a dónde tienda? Si quiero la serie de infinitos términos. Es infinito. Y entonces a esto le voy a querer calcular el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual 1 hasta infinito de a sub k. Y este límite puede o no existir. Si este límite existe y me da un número, se dice que la sucesión es convergente, y si ese límite me da infinito, se dice que la sucesión o la sucesión de sumas parciales o serie numérica infinita de término general a sub n, ¿qué va a ser? Si el resultado da infinito. Va a diverger, efectivamente. Entonces, teniendo en cuenta cómo se construye una serie que no es ni más ni menos que una sucesión de sumas parciales, pero sucesión al fin, vamos a decir entonces que la serie de término general A sub n es convergente, que es la serie de término general A sub n. Lo que acabamos de decir recién es la suma desde n igual 1 hasta infinito de A sub n. Y le pongo la letra n porque nosotros los límites estamos acostumbrados a tomarlos para las sucesiones cuando n tiende a... ¿A dónde? Cuando n tiende a... A infinito. A infinito. ¿Sí? Entonces vamos a decir que la serie de término general A sub n es convergente si la sucesión de sumas parciales tiene límite finito. O sea, si sumando y tomando el límite, el resultado me da un número. El resultado me da un número real.
Y en cualquier otro caso, vamos a decir que la serie, ¿qué? Y diverge. Diverge. Entonces, esto que los matemáticos lo escriben de esa manera y es bastante complicada, nosotros vamos a pensar, si la suma desde 1 hasta infinito de los a sub n me da menor que infinito, entonces el resultado es un número y entonces la sucesión o serie converge. ¿A dónde converge? Al resultado que hayamos encontrado. Mientras que si la suma desde n igual 1 hasta infinito de a sub n, esa suma me da infinito, entonces la serie no converge. ¿Qué hace? Diverge. Diverge. ¿Sí? Y entonces, obviamente, nosotros vamos a querer, dada una serie de término general a sub n, vamos a querer saber si esa serie converge o diverge. Y entonces, como es una suma, uno tiene que decir, che, si el término general es un número cada vez más grande, cuando sume el resultado, ¿qué le va a pasar? Y va a dar cada vez más grande. Y cuando sumo números cada vez más grandes, parecería ser que va a ir a parar ¿a dónde? Al infinito. Y entonces esa idea me da la pauta de una cuestión que es quizá la más importante para las series y que uno en general no le da mucha bolilla. Que es que para que la serie tenga chance de converger, cuando hago la suma, que es a un término sumarle el siguiente y sumarle el siguiente y sumarle el siguiente y sumarle el siguiente de la sucesión a sub n, necesariamente para que el resultado no me dé infinito, a sub n ¿a dónde tiene que ir a parar? A cero. A cero. A cero. Si esa condición no se cumple, nuestra serie no converge ni de casualidad, y entonces vamos a decir que nuestra serie diverge. Por lo tanto, cuando nosotros analicemos una serie, lo primero que voy a hacer es encontrar quién es el término general. Y entonces, miremos en nuestro primer ejemplo. Suma desde n igual 1 hasta infinito de 2 sobre n más 1. ¿Quién es nuestro término general? Fíjense, comparen esta expresión de acá contra esta expresión de acá. ¿Quién tiene que ser el a sub n? 2 sobre n más 1. Claro, tiene que ser 2 sobre n más 1. Segundo, ¿qué le tengo que calcular a sub n? El límite cuando n tiende a... Infinito. Muy bien, le tengo que calcular el límite cuando n tiende a infinito. ¿A quién? Y en este caso a 2 sobre n más 1. Y entonces, con el límite tradicional, sabemos que n más 1, ¿a dónde tiende? A infinito. A infinito. Y 2 sobre algo que tiende a infinito, ¿a dónde tiende? A cero. Por lo tanto, este límite da 0. Entonces, ¿cumplió esta serie que el a sub n tiende a 0? Sí. Sí. Entonces, vamos a decir que tiene chances de converger. ¿Voy a estar seguro si converge? Respuesta, no. Y entonces, para ver si converge o no, tendré que ver cómo es la serie o bien utilizar algún criterio de convergencia. Pero siempre lo primero que tengo que ver es si tengo chances de que converja. ¿Por qué? Miremos en este ejemplo. Díganme ustedes, ¿quién sería el a sub n en este caso? 2n más 3 sobre n más 1. Muy bien. 2n más 3 sobre n más 1. Y entonces, segundo,
tengo que calcular el límite cuando n tiende a infinito de 2n más 3 sobre n más 1. Y para calcular ese límite tengo que usar álgebra de límites. 2 por algo muy grande es muy grande, más 3 es muy grande. O sea que la parte de arriba, ¿a dónde tiende? A infinito. A infinito. ¿Y la parte de abajo, a dónde tiende? A infinito. A infinito. Por lo tanto, esto nos da una indeterminación del estilo infinito sobre infinito. Y si nos da una indeterminación de infinito sobre infinito, ¿qué hago para resolver la indeterminación? L'Hopital. ¿Puedo hacer L'Hopital con la letra n? Digo, n es una variable continua o es una variable discreta. Va de n igual a 1, 2, 3, 4 y entre 1 y 2 no pasa por ningún lugar que no sea el 1 o el 2. Es continuo. No es continua, es una variable discreta. Por lo tanto, cuando estoy trabajando con esto, no puedo usar L'Hopital. Y entonces, a ese límite, Factor común n. exactamente, le voy a sacar factor común n. O sea, tengo que volver otra vez a lo que habíamos visto al principio de la cursada. Y esto nos queda n por 2 más 3 sobre n. Y en la parte de abajo, ese factor común forzado es n por 1 más 1 sobre n. La n de acá con la n de acá la podemos cancelar. Y entonces, ya sabemos que un número sobre n tiende a 0, un número sobre n tiende a 0. Y entonces, ¿a dónde tiende la parte de arriba? A 2. A 2. ¿Y a dónde tiende la parte de abajo? 1. Y entonces no me dio una indeterminación, me dio 2 dividido 1, o sea 2. Por lo tanto, el límite de a sub n me dio distinto de 0. Y si el límite no me da 0, ¿qué le pasa a la serie? Diverge. Y entonces acá escribo simplemente que la serie diverge. ¿Necesito algún criterio para analizar su divergencia? No, porque simplemente su término general fue a parar a 0. Ahora, el problema no es cuando la serie diverge. El problema es cuando la serie tiene chance de converger. Y entonces ahí voy a tener que mirar con mucho cuidado qué le pasa a nuestras series. ¿Sí? Y entonces vamos a recordar, lo vamos a demostrar la clase que viene probablemente, en realidad ya lo hemos hecho, pero no nos dimos cuenta, que hay algunas series importantes que ustedes tienen que ya saber cuál es su comportamiento, independientemente de lo que nosotros veamos o no veamos durante la cursada. ¿Por qué? Porque son cosas que uno va a tener que saber para poder cursar análisis 2. Y entonces, vamos a decir que cuando el término general de una serie a sub n es 1 sobre n, la serie se escribe así. Suma desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n, que sería 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, y así siguiendo. Y a esa serie, suma desde n igual 1 hasta infinito, se la llama serie armónica, y la serie armónica es divergente. Y aunque ustedes no lo crean, nosotros ya lo probamos en el transcurso de hoy. ¿Sí? Lo vamos a contar la clase que viene, lo vimos cuando resolvimos integrales impropias. Si el término general de la serie es menos 1 a la n sobre n, la serie se escribe suma desde n igual 1 hasta infinito de menos 1 a la n sobre n, y es, si desarrollo esa suma, menos 1 más un medio, menos un tercio, más un cuarto, menos un quinto, o sea, es una serie que va alternando números positivos con números negativos, y como esos números son los mismos números de la serie armónica, a esta se la llama serie armónica alternada, y vamos a demostrar, espero que podamos hacerlo, que esa serie armónica es convergente. Mientras que si nuestra serie tiene término general a sub n, 1 sobre n a la p,
muy parecido a 1 sobre x a la p, se la llama serie armónica generalizada, o mejor, serie de tipo P, que van a ser convergentes cuando P es más grande que 1, estricto, y divergentes en cualquier otro caso. Y nosotros esto ya también lo hicimos, porque analizamos la integral impropia de 1 sobre x a la p, y nos había dado que eran esas integrales impropias divergentes para p más chicos o iguales que 1 y convergentes para p más grandes que 1. Por lo tanto, todas estas series de acá, en realidad, nosotros ya las analizamos cuando calculamos las integrales impropias, pero cuando calculamos las integrales impropias no sabíamos que era una serie. Así que la convergencia o no la vamos a ampliar cuando la clase que viene veamos cómo usar las integrales impropias como criterio de convergencia. Las integrales impropias como criterio de convergencia se llama criterio de convergencia de la integral de nuestro amigo Cauchy. Pero lo vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto, si yo tengo la suma desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n a la 3 medios, ¿converge o diverge? Converge porque 3 medios es mayor a 1. Muy bien. Y entonces, lo que estás diciendo es que esta serie es tipo P, con P igual a 3 medios mayor que 1, y si es mayor que 1 es... ¿Cómo? La serie. Convergente. Convergente. Y entonces, de la misma manera, podría ser lo que hice allá hace un rato. Decir, suma desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n a la 1 medio. Y esto veo que es una serie tipo P con P igual a 1 medio, y 1 medio es más chico que 1. Por lo tanto, diverge. Y entonces, estamos mirando series sin necesidad de hacer nada raro, sabiendo que tienen un nombre particular, y por el nombre particular que tienen, mirando sus características, podemos decir si es convergente o no es convergente. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Dentro de todas este tema de algunas series importantes, iban a ser importantes si nosotros viéramos como criterio de convergencia lo que se llama el criterio de comparación directa y el criterio de comparación vía cociente con paso al límite. En principio, esos criterios no se van a ver, no se van a evaluar en realidad. Si tenemos tiempo el lunes se los voy a comentar y no hay ningún problema. Es un ratito nada más, pero por ahora prefiero concentrarme en lo que sí les van a evaluar para que lo que les van a evaluar lo puedan resolver bien. Y dentro de las cosas que les van a evaluar una cosa que se llama serie geométrica. Y una serie geométrica no es ni más ni menos que la suma de las infinitas potencias de base R. Y entonces vamos a decir que una serie geométrica cuyo desarrollo sería 1 que sería r a la 0, más r a la 1, más r a la 2, más r a la 3, así siguiendo, más r a la n, y siguiendo, porque tengo que tener infinitos términos, es lo mismo que sumar desde n igual 0 hasta infinito una serie cuyo término general es r a la n, donde r tiene que ser un número real. Nosotros por ahora nos vamos a contentar con que r sea mayor estricto que 0. ¿Por qué? Porque si R fuera un número negativo, la serie se transformaría en una serie alternada y todavía creo que series alternadas no vamos a ver. Por lo tanto, nosotros lo vamos a analizar únicamente para los R's positivos. Y entonces, lo que nos va a interesar es saber si para R's positivos
la suma me va a dar infinito o si la suma me va a dar un número. Y entonces, para R positivos, el R positivo más pavote de todos es R igual a 1. Por lo tanto, la serie geométrica de razón 1 o de base 1 se escribe como la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1 elevado a la n. Pero esto no es algo que tiende a 1, sino que vale 1 exactamente. Por lo tanto, el primer término sería 1 a la 0, después 1 a la 1, después 1 a la 2, y así siguiendo hasta 1 a la n, y después siguiendo porque tengo infinitos términos. Pero 1 elevado a cualquier potencia, ¿cuánto da? 1. 1. No es una indeterminación del estilo 1 a la infinito, porque la indeterminación es algo que tiende a 1 elevado a algo que tiende a infinito. Y entonces, como todos los términos son 1, la cuenta sería 1 más 1 más 1 más 1 más 1, y seguiría sumando infinitos unos. Y si sumo infinitos unos, la suma, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da si hago 1 más 1 más 1 más 1 más 1 Infinito. infinitas veces? Da infinito. Por lo tanto, veo que para R igual a 1, la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1 elevado a la n da infinito, y por lo tanto, si la suma da infinito, significa que la serie diverge. Si R es más grande que 1, lo que vamos a tener es la suma desde n igual 0 hasta infinito de R a la n, o sea, R a la 0 más R a la 1 más R al cuadrado más R a la n más, y así seguiré. O sea, tengo la definición general. Pero si R es más grande que 1, R a la 0 da 1, R a la 1 me da un número más grande que 1, R al cuadrado me da un número más grande que 1, R a la n me da un número más grande que 1, y todos los demás términos van a ser más grandes que 1. Y si sumo 1 más infinitos términos más grandes que 1, ¿cuánto me va a dar el resultado de esta suma? Infinito. Me va a dar infinito. Por lo tanto, puedo ver que una serie geométrica suma desde n igual 0 hasta infinito de R a la n, esto da infinito si R es más grande que 1, y por lo tanto va a ser divergente, o sea que la serie diverge. Ahora, si en lugar de tener un R más grande que 1, tengo un R más chico que 1, pero por considerar los positivos, en realidad estoy considerando que R sea mayor o igual que 0 y menor que 1, la serie, que la tengo que escribir como la suma desde n igual 0 hasta infinito de R a la n, y que va a ser R a la 0 más R a la 1 más R a la 2 más R a la n más lo que corresponda, sabemos que R a la 0, aun cuando la base sea más chica que 1, vale 1. Pero que R a la 1, un número más chico que 1, es menor que 1. Y un número más chico que 1 elevado al cuadrado es menor que 1. Y un número más chico elevado a la n, seguro que es menor que 1. Y entonces, esto puede converger. ¿Por qué puede converger? Porque nosotros sabemos que el límite, cuando n tiende a infinito, de una exponencial de base r más chica que 1, ¿a dónde tiende? A 0. A 0. Por lo tanto, puede converger por el criterio que vimos hace un rato. El problema es, ¿converge o no converge? Y entonces, para ver si converge o no converge,
vamos a ver qué le pasa primero a sumar una cantidad finita de términos y después pedirle que esa cantidad, en lugar de ser una cantidad finita, sea, ¿cómo? Infinita. Infinita. Y cuando quiero pasar de algo finito a algo infinito, tengo que tomar el límite cuando n tiende a Más infinito. más infinito. Y entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Y entonces, S sub k, vamos a sumar, en lugar de infinitos términos, vamos a sumar hasta el término k. Suma desde n igual 0 hasta k de r a la n. ¿Dónde arranca la suma? ¿Con n igual a cuánto? A 0. Entonces esto es r a la 0 más r a la 1 más r al cuadrado más r al cubo. ¿Y dónde termina? R a la n. No. ¿En dónde termina? ¿Cuál es el último término? A. En el que n vale k, o sea, termina en r elevado a la K. k. Pero nosotros sabemos que r elevado a la 0 es 1 y que r elevado a la 1 es r. Por lo tanto, si quiero hacer r por s sub k, tengo que hacer r por el resultado que encontré recién, que es 1 más r cuadrado más r al cubo más hasta r elevado a la k. Y cuando tengo r por un paréntesis que tiene que ver con un polinomio de letra r, ¿qué propiedad estoy acostumbrado a utilizar? La propiedad Distributiva. distributiva. Entonces tenemos que hacer r por 1, r por r cuadrado, r por r al cubo, y así con todas las potencias hasta llegar a r a la k. Y entonces miro y digo, r por 1 es r por r cuadrado, r por r cuadrado es r al cubo, r por r al cubo es r a la cuarta. Y así hasta llegar hasta r por r a la k. ¿Cuánto da r por r a la k? Y te da A un más número. 1. Exactamente, r a la k más 1. Con lo cual, si yo quiero hacer s sub k menos r por s sub k era esto. O sea, era 1, vamos a escribirlo bien, 1 más r cuadrado más r al cubo más r a la k menos r por s sub k menos este resultado que tengo acá, menos r más r cuadrado más r al cubo más r a la cuarta más el anteúltimo término será r a la k y el último término será r a la k más 1. Y si tengo que hacer la resta, ¿qué tengo que hacer con este menos? ¿Qué le hace a cada uno de los términos que están adentro de este paréntesis? Es cambiar el signo. Por lo tanto, el r que está sumando se va a cancelar con este r que está restando. Este r cuadrado que está sumando con este r cuadrado que va a estar restando. Este r al cubo que está sumando con este r al cubo que va a estar restando. Y así siguiendo, voy a cancelar todos los términos hasta que el r a la k se cancela con este r a la k. Y entonces, ¿cuánto da la cuenta de s sub k menos r por s sub k? ¿Quién sobrevivió? R a la K más 1. No. ¿Quién sobrevivió primero? Pobrecito. 1. Muy bien. Sobrevivió 1 menos, porque tengo un menos acá, este término de acá. 1 menos r a la k más 1. Ahora, si de este lado veo que tengo dos términos que tienen en común s sub k, lo puedo sacar de factor común. Por lo tanto, esta expresión de acá es igual a esta de acá abajo, pero esta expresión de acá era igual a
1 menos R a la K más 1, y entonces el 1 menos R que está multiplicando al otro lado, ¿cómo lo puedo pasar? Dividiendo. Dividiendo. Por lo tanto, esto me da 1 menos R a la K más 1 sobre 1 menos R. ¿Sí? Fíjense que el 1 menos R no va a dar 0, porque R es un número que está entre 0 y 1. Y entonces voy a poder decir que la suma desde n igual 0 hasta k de R elevado a la n, lo que es S sub k, por cómo está definido acá, tiene que ser igual a 1 menos R a la K más 1 sobre 1 menos R. Pero nosotros no queremos que nuestra serie termine en K. ¿A dónde queremos que llegue K? ¿A dónde queremos que llegue K? A infinito. A infinito. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para que K llegue a infinito? Tomar el límite, ¿no? Vamos a tomar el límite cuando K tiende a infinito. Y entonces, vamos a decir, vamos a poner esto un poquito más arriba, para que se pueda ver mejor. Y entonces vamos a decir que la serie geométrica de razón más chica que 1 y más grande que 0, que es la única que tiene chances de converger, porque vimos que para R igual a 1 y para R más grande que 1 divergía, esto tiene que ser igual a el límite cuando K tiende a más infinito de 1 menos R a la K más 1, todo esto sobre 1 menos R. Ahora, K tiende a infinito. ¿A dónde tiende K más 1? A infinito. A infinito. ¿Y a dónde tiende una base más chica que 1 si su exponente tiende a infinito? A 0. Tiende a 0. Y 1 menos algo que tiende a 0, ¿a dónde tiende? A 1. A 1. Por lo tanto, ese límite existe y vale 1 sobre 1 menos R. Y 1 sobre 1 menos R es un número. Y si la suma me da un número, dijimos entonces que va a Converger. converger. Por lo tanto, vamos a decir que las series geométricas de razón más chica que 1, todas van a converger y su suma tiene que dar 1 sobre 1 menos R. Y miro algo muy importante, que para que sea una serie geométrica donde vale esta cuentita, la serie tiene que arrancar en n igual a 0. n igual a 0. Y entonces, para terminar con la clase de hoy, vamos a analizar cada uno de estos casos. ¿Puedes Voy a volver un sacar- segundo a la pantalla anterior, por favor? Sí, aguantame un chiquitín. Espérame, que... Vengo acá. ¿A esta? Sí, ya está, gracias. Muy bien. Bueno, vamos a esta de acá. Dice, hallar el valor de la suma infinita en cada caso. Y entonces, cuando nos piden hallar el valor de la suma infinita, o sea, me están diciendo que ese valor existe, quiere decir que necesariamente la serie que me están dando tiene que ser una serie geométrica
de razón R más chica que 1. Y entonces, ¿cuánto vale R para nuestro caso que nos piden suma desde n igual 0 hasta infinito de 1/2 a la n? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es la base? 1/2. 1/2, claramente. Y entonces veo que 1/2 es más chico que 1, por lo tanto, efectivamente, va a converger y por lo tanto voy a poder encontrar el valor de la suma. Y entonces uso la cuestión de recién, diciendo que la suma desde n igual 0 hasta infinito de r elevado a la n para r más chico que 1 era 1 sobre 1 menos r, donde en nuestro caso el r ¿cuánto vale? 1/2. Por lo tanto, vamos a decir que la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1/2 elevado a la n tiene que ser igual a 1 sobre 1 menos 1/2. Y entonces hago la cuenta y voy a decir que la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1/2 elevado a la n, serie geométrica de base 1/2 o sucesión de sumas parciales de base 1/2, tiene que ser igual a 1 sobre 1 menos 1/2, que es 1/2. Y si hago 1 dividido 1/2, ¿cuánto tiene que valer la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1/2 elevado a la n? ¿Cuánto da 1 dividido 1/2? 2. Por lo tanto, la suma me dio 2, efectivamente converge. ¿Cuánto vale el valor de esa suma? El valor de esa suma vale 2. Para poder calcular el valor de la suma, tuve que chequear que fuera una serie geométrica de base más chica que 1. ¿Para qué? Para poder usar la expresión general. Si la base no es más chica que 1, esta expresión no la puedo usar. Y me tengo que acordar que si la base no es más chica que 1, o es 1 o es más grande que 1. Y tanto como si fuera 1 como si fuera más grande que 1, ya sabemos que... ¿Qué hace? ¿Converge o diverge? Diverge. Diverge y la suma da infinito. ¿Sí? Pero lo que vemos es que para poder usar esta expresión de acá, necesitamos que la suma arranque o que la serie arranque en n igual a 0. Y puede ocurrirnos que no arranque en 0. Puede ocurrirnos que nos pidan que calculemos el valor de la suma cuando la serie no arranca en 0. En este caso, ¿en dónde arranca? En 2. En 2. Por lo tanto, para esta, primero veo que es una serie geométrica de R igual a 1/2 menor que 1, por lo tanto tiene que converger. No queda ninguna duda que va a converger, porque la base es 1/2. El problema es cuánto da la suma, porque ahora no arranco en 0. ¿En dónde arranco? En 2. Y entonces uno dice, bueno, a mí me encantaría que mi serie arrancara en n igual a 0 y fuera hasta infinito de 1/2 elevado a la n. Ahora, esta serie, si la escribo tradicionalmente, el primer término es 1/2 elevado a la 0. El segundo término es 1/2 elevado a la 1. 1. Después, 1/2 elevado al Cuadrado. cuadrado. Después, 1/2 elevado al Cubo. cubo. Y seguiré y en algún momento tendré 1/2 elevado a la n
Y después tendré que seguir porque la serie va hasta ¿dónde? Infinito. Ahora, si yo miro con un poquito de cuidado, voy a decir, che, todo este pedacito que está acá, todo esto que está acá, son infinitos términos, pero que arrancan con k igual a cuánto, o con n igual a cuánto. A 2. Entonces, esta parte de acá, esto, es lo mismo que la suma desde n igual 2 hasta infinito de 1/2 elevado a la n, que es justo lo que quiero calcular. Por lo tanto, si miro la igualdad, me está diciendo que la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1/2 elevado a la n tiene que ser igual a 1/2 elevado a la 0, que vale 1. 1/2 elevado a la 0, que vale 1. Más 1/2 elevado a la 1, que vale 1/2. Más la suma desde n igual 2 hasta infinito de 1/2 a la n, que es lo que me están pidiendo calcular. Y entonces digo, listo, ya está. Porque a esta de acá, que es la serie de base 1/2 que arranca en 0, le puedo calcular esto. Porque arrancó ¿en dónde? En 0. Y la hicimos recién acá. ¿Cuánto nos dio esa suma? 2. Por lo tanto, esto vale 2. Por lo tanto, nos está quedando 2 igual a 1 más 1/2 más la suma desde n igual 2 hasta infinito de 1/2 elevado a la n. Y entonces, si lo que quiero calcular o lo que me piden calcular es la suma de esta serie, este número que está sumando al otro lado, ¿cómo lo paso? Restando. Y el 1/2 que está sumando, ¿cómo lo paso? Restando. Por lo tanto, nos va a quedar que la suma desde, voy a subirlo un poquitito nada más para poder escribir, la suma desde n igual 2 hasta infinito de 1/2 elevado a la n va a ser igual a 2 menos 1 menos 1/2. Y esa cuenta la hago con la calculadora y entonces obtengo la suma que me estaban pidiendo. La suma que me estaban pidiendo, que es la suma desde n igual 2 hasta infinito de 1/2 elevado a la n, es 2 menos 1, 1, y 1 menos 1/2, 1/2. Y entonces encontré el valor numérico de lo que me estaban pidiendo. Con lo cual, ¿puedo usar siempre la suma desde n igual a 0 directamente? No. No, siempre voy a tener que mirar de dónde arranca la serie que me piden. Y lo aclaro, si en el parcial te piden cuánto vale la suma de algo que arranca en, no sé, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, y vos usás directamente esta expresión, el ejercicio va a estar mal, porque esta expresión únicamente es válida para n arrancando ¿desde dónde? Desde 0. Desde 0. ¿Y ¿Está nos bien? pueden llegar a tomar tipo algo que no sé, sea más de 10, por ejemplo? ¿Que no sea? Que sea n igual, no sé, a 11. Sí, bueno, sí, lo que pasa es que tendrías un montón de términos, tendrías que hacer una cuenta muy larga. Sí, por Pero eso. poder se puede, sí, tranquilamente. Ok. Y entonces, vamos a mirar el ejemplo que vos pedís. Vamos a sacar esto de acá. Vamos a sacar esto de acá. Y vamos a poner esto por acá abajo. Vos me decís, che, y si me piden, por ejemplo, la suma desde n igual, vos querías 11, ¿no? Desde n igual Sí, 11 un montón hasta igual. infinito de, por ejemplo, 2/3 elevado a la n. ¿Te lo pueden pedir? Sí, sin ningún problema. Vos vas a querer que tu serie arranque ¿en dónde?
En 0. Entonces escribo la suma desde n igual 0 hasta infinito de 2/3 elevado a la n será 2/3 elevado a la 0 más 2/3 elevado a la 1 más 2/3 elevado a la... Al cuadrado. Y así voy a seguir hasta... Hasta 11. Y ahí lo sumo. Esperá, 2/3 elevado a la 11 o elevado a la 10? A la, A la 10, ¿no? y a la 10. Y entonces todo lo que queda después de 10 es sumar desde n igual a 11 hasta infinito el 2/3 elevado a la n. Y entonces, para esta parte de acá no tengo ningún problema. El resultado es 1 sobre 1 menos 2/3. Lo puedo hacer. 2/3 elevado a la 0, 1. 2/3 elevado a la 1, 2/3, 2/3 elevado a la 2, 4/9 y así siguiendo hasta 2 a la 10 dividido 3 a la 10 y todos esos números que de este lado están sumando, al otro lado, ¿cómo los pasás? Restando. Restando y se terminó la historieta. ¿Está? Genial. Muchas gracias. Sí. Bien. Ahora, el ejercicio me pide calcular, fíjense que el enunciado venía con esto de acá, hallar el valor de la suma. Y entonces me piden hallar el valor de la suma infinita de esta situación. Y cuando veo eso me pongo a llorar porque es bastante fulero. ¿Quién es la base? Tiene que ser una exponencial, tiene que ser una serie geométrica. Y entonces, ¿tengo una serie geométrica? ¿Puedo decir quién es la base? ¿O tengo que elaborar un poquito? ¿Qué creen que voy a tener que hacer? Usar las propiedades. Muy bien, entonces, suma desde n igual 0 hasta infinito y voy a tener que usar propiedades. Propiedades de la sumatoria, pero además propiedades de la potencia y de la división. Y entonces me fijo, lo primero es que en la parte de arriba tengo una suma, pero en la parte de abajo estoy dividiendo por 6 a la n. Por lo tanto, lo primero que puedo hacer es distribuir la potencia. Y esto me queda 8 por 2 a la n más 1 sobre 6 a la n, más 4 por 3 a la n sobre 6 a la n. Y entonces apliqué la propiedad distributiva de la división respecto de la suma. Una vez que apliqué la propiedad distributiva de la división respecto de la suma, esto me va a quedar la suma desde n igual 0 hasta infinito, y a mí me encantaría que cada numerito que está elevado esté elevado únicamente a la potencia n. Y si quiero que esté elevado a la potencia n, voy a usar un cálculo auxiliar diciendo que donde tengo 2 a la n más 1, en realidad lo que tengo es 2 a la n por 2. Y entonces esto me queda la suma desde n igual 0 hasta infinito de 8 por 2 a la n por 2, todo dividido 6 a la n, más 4 por 3 a la n dividido 6 a la n. Y entonces ahora me quedó la sumatoria, la serie de una suma. Utilizo la propiedad de linealidad 1 y entonces a esto lo voy a escribir como la suma desde n igual 0 hasta infinito de 8 por 2 a la n por 2, todo dividido 6 a la n, más la suma desde n igual 0 hasta infinito de 4 por 3 a la n sobre 6 a la n.
Y entonces acá lo único que tengo que hacer es propiedades de la potencia, porque 2 a la n sobre 6 a la n es lo mismo que 2 sextos elevado a la n, pero 2 sextos elevado a la n es lo mismo que 1/3 elevado a la n. Y de la misma manera, 3 a la n sobre 6 a la n es lo mismo que 3 sextos elevado a la n, que simplificando es lo mismo que 1/2 elevado a la n. Entonces, usando propiedades de la potencia, después de haber usado propiedades de linealidad de las series, esto nos queda. La suma desde n igual 0 hasta infinito de 8 por 2 da 16 por 2 a la n sobre 6 a la n, que acabamos de mostrar que es 1/3 elevado a la n, más la suma desde n igual 0 hasta infinito de 4 por 3 a la n sobre 6 a la n, que demostramos que era 1/2 elevado a la n. Y ahora, por propiedades de linealidad, puedo extraer el 16 y puedo extraer el 4. Y entonces esto es 16 por la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1/3 elevado a la n, más 4 por la suma desde n igual 0 hasta infinito de 1/2 elevado a la n. Y esta, que es una serie geométrica que arranca en n igual a 0 y tiene base 1/3, su suma vale 1 sobre 1 menos 1/3. Y esta de acá, que es una serie geométrica de base 1/2 y que arranca en 0, puede usar la formulita general diciendo que esto es 1 sobre 1 menos 1/2. Y entonces hago la cuentita y me queda 16 por 1 menos 1/3 es 2/3. Y 1 sobre 2/3 es 3/2. Más 4 por 1 menos 1/2, 1/2. Y 1 sobre 1/2 es 2. Así que acá queda 4 por 2. Y acá hacemos 2 dividido 2, 1. 16 dividido 2, 8. Y entonces el resultado es 8 por 3, 24. Más 4 por 2, 8. 24 más 8. La suma da 32. Y entonces esto que acabo de hacer es un ejercicio requete recontra típico de un parcial donde tenés que usar propiedades de linealidad de las series, propiedades de la potencia para tratar de que, como me están pidiendo una suma o cuánto vale la suma y la única serie que nosotros sabemos sumar es la geométrica, tratar de escribir cuál es la base correspondiente a cada una de estas partes. Una vez que encontramos la base de cada serie geométrica, nos fijamos si arranca en 0, y si arranca en 0 usamos la fórmula tradicional. Y si no arranca en 0, vamos a tener que usar primero algún tongo de este estilo. ¿Se entendió? Sí. Sí. Eso es básicamente lo que uno esperaría, un ejercicio de este estilo, es lo que uno esperaría como ejercicio de series en el parcial. Más lo que nosotros vamos a ver la clase que viene, que tiene que ver con qué le pasa a una serie que no es una serie geométrica, que no es una serie de tipo P, que no es una serie alternada y que queremos saber si converge o no. Y entonces, en ese caso, para ver si converge o no, lo que vamos a usar simplemente es el criterio de convergencia de D'Alembert, el criterio de convergencia de la raíz enésima de Cauchy o el criterio de la integral de Cauchy, o más lindo, el criterio de la integral impropia de Cauchy, que es lo que nosotros ya estuvimos resolviendo hoy. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno, no los molesto más. Sí les pido
para la clase que viene que lean, si quieren, Cauchy y D'Alembert, de lo que nosotros habíamos visto antes de sucesiones. No hay ningún problema. Que recuerden cuándo convenía usar D'Alembert, cuándo convenía usar Cauchy. Y que, además de todos los ejercicios que yo les mandé y o algún otro ejercicio que ustedes hayan mirado, si tienen alguna duda, lo lleven a la clase, porque desde la mitad de la clase en adelante ya empezamos con el repaso. Perfecto. ¿Sí? Bueno, ¿Qué comisión es esta, profe? 156604. Listo. Así se las mando por Discord la grabación. Muy bien, muchas gracias. Chao, nos vemos. Bueno, si alguien tiene alguna consulta, escucho las consultas, si no, terminamos la clase. Guille, yo tengo una duda sobre los ejercicios que mandaste ayer. Sí, decime. Tengo uno que lo hice, Ujú. pero era un poco difícil, era de área. Es que justamente no son ejercicios sencillos. Justamente esos ejercicios son los que yo quiero que vayan llevando, sí. Sí, yo lo hice, pero no sé si está bien. Lo tengo Bueno. acá en la compu, no sé si te lo puedo mandar o algo para que lo mires. No, mandámelo al mail y lo miro y después te contesto. Dale, si me querés. pasás tu mail porque yo Sí. soy de otra comisión. Sí, gpontini@cbc.uva.ar. Te lo escribo en el chat si querés. Ah, dale, buenísimo. Ahí lo miro y si no me lo traes el lunes y lo vemos el lunes, no hay problema. Por eso la idea es que ya el lunes empecemos con toda la revisión y demás. Ojo, no de lo que les mandé solamente de la parte de cálculo de áreas, volúmenes y cosas por el estilo. De lo que venga, de lo que ustedes quieran, ¿sí? Buenísimo, Guille. Del Muchas tercer gracias. parcial. De nada. Bueno, ¿alguna consulta más, chicos? Creo que no, profe. Bueno. Nos vemos entonces. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes, supuestamente presencial. Hasta luego, profe. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Chao. Adiós. Buen día. Buen día.